En este video se tomará como base el tema análisis de varianzas. Como se habló en la clase anterior, cuando vamos a analizar dos conjuntos de datos, vamos a utilizar el análisis de varianzas, pero solo para esas dos variables. Si nosotros queremos realizar un análisis de varianzas con más de dos variables, entonces vamos a realizar un ANOVA, un análisis de varianzas, donde debemos verificar dentro de sus datos si estamos hablando de un análisis de varianzas con un factor o un análisis de varianzas con dos factores y una muestra, o un análisis de varianzas con dos factores y dos muestras. Este es el tema para este video, y se estará explicando en forma práctica cómo debemos obtener los valores para poder trabajar con este tema de las varianzas y cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder trabajar con él. Al finalizar el video, les estaré enviando los datos para que puedan trabajar con este conjunto que se mostrará acá. Además, les voy a dejar ya su ejercicio número 5 para que puedan ganar los puntos correspondientes a esa tarea. Igual ustedes pueden seguirme acá en el ejercicio, haciendo cada una de las partes que yo voy a ir explicando, o pues solo lo pueden ir viendo y realizando su ejercicio número 5. Ustedes saben de qué manera les puede ser más útil. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden enviar un correo o escribir por WhatsApp. Vamos a empezar hablando del análisis de varianzas. Este también es conocido como ANOVA. Acá tenemos las iniciales de Analysis of Variance. El principal objetivo del análisis de varianzas es poder contrastar la hipótesis. Ya hemos aprendido que para contrastar una hipótesis primero debemos plantear esa hipótesis. Por lo general, la hipótesis que se pone a prueba es la hipótesis nula, o la H0, o la HO, como ustedes le quieran llamar. Vamos a contrastar esa hipótesis, y la hipótesis que se va a contrastar es que todas las medias son diferentes. Estamos hablando de medias, pero estamos trabajando con varianzas. Las medias quiere decir, o por qué las utilizamos, es porque nosotros queremos ver cómo está el comportamiento de los datos y si hay alguna de las variables que está haciendo ruido ante las otras o tiene más significado una que las otras. Por lo general, eso es lo que buscamos cuando buscamos factores, los factores más influyentes en cierto ejercicio o cierto evento. Este análisis es muy utilizado para nosotros saber cuáles son los factores que más pesan en un análisis. Acá nos sirve para saber si los grupos son iguales o si las variables son iguales, o si hay alguna de ellas que actúa de forma diferente. Son dos las hipótesis que vamos a poner a prueba. La primera, que es la principal, vamos a decir que todas las medias son iguales, y la otra vamos a decir que las medias son diferentes. Entonces vamos a colocar, o vamos a hablar un poco de el concepto de contrastar. ¿Qué es contrastar? Es mostrar una persona o una cosa, las diferencias notables con otra cuando se comparan, especialmente una al lado de la otra, tal y como tenemos acá la gráfica. En la gráfica lo que estamos comparando son las campanas de Gauss que se forman con los conjuntos de datos correspondientes a cada una de las variables correspondientes a un ejercicio. Si nos podemos dar cuenta, dentro de estas variables que tenemos en la imagen, hay una que es la que está sobresaliendo de las demás, y esta tiene significado ante las demás o pesa ante las demás, y eso es lo que estamos buscando en un conjunto de datos. ¿Cuál es la variable que más sobresale, la más significativa, o la que hace algo diferente a las demás? Y eso es lo que vamos a hacer, contrastar las variables por medio de una hipótesis para saber qué es lo que está pasando con el conjunto de datos.
¿Qué es el análisis de varianzas? Es un análisis de dos medias, por lo que puede verse como una extensión de la prueba T. Como hablamos anteriormente, la prueba T se utiliza para dos medias, mientras que el análisis de varianzas se va a utilizar para más de dos variables. Y esto lo que vamos a ver es la diferencia de las medias. Las características que tiene el análisis de varianzas son las siguientes. Se supone lo siguiente: las poblaciones siguen una distribución de probabilidad normal. Como hemos hablado anteriormente, las poblaciones regularmente cuando están formando un conjunto de datos o una colección de datos, lo que tratamos de hacer es verificar que la distribución sea normal, es decir, que tenga la forma de una campana de Gauss simétrica, no asimétrica, pero regularmente los conjuntos de datos son o forman una campana asimétrica, pero acá estamos suponiendo que todos los conjuntos de datos que vamos a tener en el análisis son de una distribución de probabilidad normal. Luego, las poblaciones tienen desviaciones estándar iguales, todas están al mismo valor. Eso es una de las suposiciones más, ¿verdad? Luego tenemos que las muestras se seleccionan de modo independiente. Las muestras, por lo general, en el conjunto de datos podemos tener una muestra que solo una vez se ha ido a recoger información al lugar donde ocurre el evento, o puede ser de que haya ido 2 veces, 3 veces, etc. Y eso también es importante para el análisis de varianzas. En realidad, el análisis de varianzas es el paso más natural después de pruebas T. Anteriormente ya trabajamos con pruebas T y esta es una prueba T múltiple, donde ya no solo utilizamos dos variables, sino que 3 o más poblaciones. Su nombre podrá indicar que se trabaja con varianzas, pero lo que permite es comparar medias de grupos de datos. Como su nombre lo indica, pensaremos que estamos trabajando con varianzas, pero realmente lo que estamos haciendo es comparando las medias de los datos. Las bases del procedimiento de contraste de hipótesis tiene lo siguiente, o se puede verificar lo siguiente. Número 1. Si la variabilidad de los datos alrededor de cada media muestral es pequeña comparada con la variabilidad que se observa entre las medias, esto lo podemos obtener cuando aplicamos el ANOVA del análisis de datos de Excel. Ahí vamos a estar observando estos datos y en el ejercicio práctico se los voy a estar mostrando para que vean en qué parte es donde esto se puede dar. Será una evidencia en contra de la hipótesis nula de igualdad de las medias poblacionales. Como decimos, la hipótesis nula es la que estamos poniendo a prueba y esa es la que estamos viendo si se está aceptando o se está rechazando. En todo caso, tendríamos que verificar cuál de las dos hipótesis es la que se da como aceptada. El número 2 dice: por el contrario, si la variabilidad de los datos alrededor de cada media muestral es relevante comparada con la variabilidad observada entre las medias, decidiremos que los datos no presentan evidencias importantes contra la hipótesis nula. En caso de que se rechace la hipótesis alternativa, entonces podemos decir que estamos aceptando la hipótesis nula, por lo tanto no existe ninguna diferencia entre los conjuntos de datos. Es importante la varianza en el rechazo o no rechazo de hipótesis nula, por lo tanto se utiliza el análisis de varianzas. Entonces vamos a utilizar un análisis de varianzas para poder determinar el significado que tiene cada variable en un conjunto de datos. Los elementos del análisis de varianzas son factor, es la característica cualitativa que distingue a las poblaciones y estamos haciendo énfasis sobre cualitativa. El nivel, los valores de esa característica, cuáles son los valores que tiene esa característica. Y tenemos acá un ejemplo y este va a ser el ejemplo que vamos a realizar en la parte práctica. La variedad de maíz es un factor de 3 niveles, digamos las variedades A, B y C. Entonces tenemos un factor que sería la variedad,
que es la característica cualitativa, y tenemos 3 niveles, pero esto corresponde a una muestra de cada nivel. Por lo tanto, estamos observando un evento en el cual se puede trabajar con un factor, con una muestra que tiene 3 niveles. ¿En qué se basa el análisis de varianzas? Esta prueba se basa en una estadística F. La estadística F se utiliza también en las pruebas T, pero esta se utiliza cuando las medias, cuando las variables no tienen correlación, y ya no vamos a tomar en cuenta las medias, sino que tomamos en cuenta las varianzas. Ahí también aplicamos una prueba F, pero acá ya está inmersa dentro del análisis de ANOVA, está inmerso una estadística F. Definida en la muestra de las poblaciones, la cual calculamos dividiendo 2 medidas de dispersión, en este caso las varianzas. Número 1, la de las medias de las muestras con respecto a la media global, que vamos a ver en dónde aparece este dato. Y la de las observaciones de cada muestra con respecto a su media, que también lo vamos a ver en el ejercicio práctico. El procedimiento que se debe realizar es el siguiente. Al tener todos los cálculos realizados del análisis de varianzas y todas las tablas con los resultados, el valor de la probabilidad del valor F indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Todas las medias son iguales, esa es mi hipótesis nula, y cuando yo verifico el valor de F, este debería quedar en la zona de aceptación para que esta hipótesis nula sea aceptada y no sea rechazada. Nivel fijo de alfa. Acá el nivel fijo de alfa va a ser 0.05. Este 0.05 ya viene por defecto en el análisis de datos que trae Excel, entonces no lo debemos cambiar, lo dejamos tal como está para poder trabajar de esa manera. Quiere decir que solo tenemos un 5% de nivel de error que pueda dar el ejercicio y un 95% de nivel de aceptación conforme a los datos cuando los trabajemos. Si esta probabilidad es menor que 0.05, entonces afirmamos que no se cumple la igualdad de medias entre los grupos. Hacemos una prueba de confirmación. Si el valor que nos da es mayor a 0.05, entonces decimos que estamos, si es menor, en este caso como dice la presentación, si es menor, entonces estamos afirmando que no se cumple la igualdad de medias. Ahora, si es mayor a 0.05, afirmamos que se cumple la igualdad de medias entre los grupos y no podemos rechazar la hipótesis. Entonces debemos hacer primero la prueba F y luego con el valor P que tenemos en el ejercicio, que ya lo vamos a ver, con eso estamos confirmando si realmente la hipótesis es aceptada o rechazada. Los tipos de análisis de varianza que hay, como les comenté hace un momento, tenemos el análisis de varianza de un factor y análisis de varianza con 2 factores. En el caso del ejemplo teníamos un análisis de varianza con un factor. El factor dice que es una característica cualitativa del ejercicio. El análisis de varianza de un factor es apropiado para las condiciones donde se tiene un solo factor a evaluar en n niveles, lo que pasaba hace un momento. Teníamos n niveles con ABC y las variedades era un factor. La hipótesis a probar, ¿cómo la podemos representar? Se puede representar de 3 formas. La primera forma dice que H0, las medias de las n poblaciones son iguales. Lo podemos colocar así. O podemos decir H1, no todas las medias de las n poblaciones son iguales. Esta es una forma de representar las hipótesis. Otra forma sería, esta es la más utilizada, H0 es igual a la media 1, igual a la media 2, igual a la media 3, igual a la media 4. Estamos igualando sus medias. Y H1, que es la hipótesis alternativa, podemos decir de que la media 1 no es igual a la media 2, no es igual a la media 3 y no es igual a la media 4. Estamos haciendo una desigualdad entre las medias. Y la última forma que podemos utilizar es H0, los niveles no producen efecto, que esto es lo que estamos tratando de verificar, si hay alguna de las variables que produzca un efecto, o todas producen un efecto, o ninguna produce un efecto.
Y la alternativa dice que alguno de los niveles produce efecto. Esto también puede pasar. Entonces acá tenemos las tres formas. Si ustedes utilizan alguna de estas en el ejercicio, es válida. Si no utilizan lo que yo voy a utilizar y quieren utilizar la primera o la última, es válida, ustedes lo pueden hacer. Muy bien, entonces ahora vamos con la parte práctica de esta clase. En esta parte práctica vamos a utilizar el conjunto de datos que yo les voy a estar enviando para que podamos trabajar. En la clase anterior yo les dije que ustedes trabajaran el ejercicio del maíz. Entonces acá vamos a trabajar el ejercicio del maíz, porque como recuerdan, las pruebas de las podemos trabajar solo con 2 variables, y en este ejercicio tenemos 3 variables para poder trabajar. Por lo tanto, vamos a realizar el ejercicio del maíz para el ANOVA, el análisis de varianza. El primer paso que vamos a realizar es verificar cuál es el tipo de análisis de varianza que voy a aplicar acá. Entonces voy a buscar cuál es el factor o cuántos factores yo tengo para poder trabajar. Como hablamos, el factor es una característica cualitativa en el ejercicio, y acá la característica cualitativa que tenemos es la variedad. Lo que se quiere determinar en este ejercicio es cuál de las variedades de maíz produce un efecto diferente ante los otros en un acre, en la producción de ese maíz en un acre. Si sembrando la variedad A es mejor que la variedad B, o es mejor que la variedad C, y así sucesivamente. Por lo tanto, el factor tenemos 1 y este factor sería variedad. Luego vamos a ver lo siguiente, lo podríamos traducir como niveles. ¿Cuántos niveles tengo? Tengo 3 niveles que son A, B y C, y de cada nivel solo tengo una muestra de A, una muestra de B y una muestra de C. Por lo tanto, en muestras tengo una muestra. Eso también es importante, verificar las muestras. Ya vamos a ver por qué. Luego de que ya verificamos esta parte, vamos a hacer el planteamiento de las hipótesis. Acá en el planteamiento de las hipótesis vamos a hacer lo que se miraba en la presentación, y vamos a decir que la hipótesis nula es igual a la media de A igual a la media de B igual a la media de C. Esa va a ser la hipótesis que voy a poner a prueba. Ahora bien, vamos con la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa la vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a decir que vamos a verificar dentro de las variables que tenemos lo siguiente. Vamos a decir, cuando A sea diferente, B y C es igual. Cuando B sea diferente, A y C son igual. Y cuando C sea diferente, A y B son igual. Y puede pasar algo también, que A sea diferente, B sea diferente y C también sea diferente. Cada una tenga proporciones significativas. Muy bien, estas son las hipótesis que voy a poner a prueba. Para ello necesito realizar un análisis de varianza para ver qué es lo que está causando más ruido cada una de estas variables. ¿Serán todas iguales? ¿Habrá una que pesa más? Eso es lo que vamos a ver realizando el análisis de varianza. Entonces acá en datos, análisis de datos, vamos a buscar dónde está el análisis de varianza, y lo tenemos como las primeras opciones de esta funcionalidad. Como primera opción tenemos análisis de varianza de un factor. Como segunda opción tenemos análisis de varianza de 2 factores con muestras por grupo, con varias muestras por grupo. Luego tenemos análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. De acuerdo a lo que analizamos hace un momento, decimos que solo tenemos un factor. Por lo tanto,
vamos a utilizar esta. ¿Por qué nos sirven las muestras? Porque en estos otros dos análisis me está especificando cuántas muestras hay, si hay solo una o hay más de una. Pero como acá solo tengo un factor, la única que hace match con este es el análisis de varianza de un factor. Vamos a elegir este. Y ahora vamos a elegir el conjunto de datos que tenemos acá. Vamos a elegir las 3 columnas con sus rótulos. Luego de esto vamos a colocar acá rótulo en la primera fila, el 0.05 se lo dejamos y acá voy a colocar ANOVA de un factor. Muy bien, ya teniendo estos datos ingresados, vamos a aceptar y vamos a obtener de acá nuestro análisis de varianza. Voy a tratar de dejarlo que se pueda leer lo que aparece en el cuadrito de abajo para entender qué es lo que vamos a hacer. En los datos que nos da el ANOVA no está completo. Nosotros tenemos que hacer modificaciones y agregarle alguna otra tabla para poder trabajar con este conjunto de datos y verificar cuál es el valor o la variable que más pesa o si todas están en el mismo nivel. Vamos a crear una nueva tabla. Esta tabla le vamos a llamar tabla de promedios y diferencias. Esta tabla va a tener el nombre para cada columna de la siguiente forma. Vamos a tener acá variable, la siguiente va a ser promedio, la siguiente va a ser diferencia y la última va a ser z diferencia. Para yo poder obtener z diferencia voy a aplicar una fórmula. Z diferencia va a ser igual a ¿qué? Z diferencia va a ser igual a, tenemos la diferencia dividido el error promedio. Este conjunto de datos que tengo acá no me da el error promedio, por lo tanto también tengo que obtener el error promedio. Y para el error promedio también hay una fórmula. Y la fórmula para el error promedio es la siguiente. Vamos a tener la desviación estándar, que es representada por la S, dividido la raíz de n, donde S es la desviación estándar y n es igual al promedio del número de datos total. Con esto que tengamos extra, ya podemos realizar nuestro ejercicio. Muy bien, vamos a llenar la tablita. En esta tablita lo que necesito son las variables, pero las variables yo las voy a obtener ya en las tablas que tenemos acá. Las variables que tenemos son A, B y C, pero yo para poder pasarlas a esta tablita, lo primero que voy a hacer es ordenarlas por el promedio más alto. Entonces vamos a seleccionar el promedio y vamos a realizar un reordenamiento de estos promedios. Lo vamos a hacer del mayor al menor. Si vamos a ampliar la selección y nos va a quedar de esta manera. Entonces de esta manera yo ya lo voy a poder trasladar al lugar correspondiente. C, B y A es el orden que le dio de mayor a menor. Entonces lo vamos a pasar a las variables. Luego el promedio son los promedios que tengo acá. Los voy a copiar y los voy a pegar acá. Voy a ir colocando de color esta parte para que recordar de dónde fue que obtuvimos cada uno de los datos. Muy bien, ahora vamos a llenar la columna que dice diferencia. La columna de diferencia se llena de la siguiente forma. Va a ser igual a
el promedio de C, en este caso, menos el promedio de B. Luego la siguiente diferencia va a ser el promedio de B menos el promedio de A. Ya tenemos nuestras diferencias. Luego pasamos a Z diferencia. Como hablamos anteriormente, Z diferencia, yo necesito obtener todos estos datos para poder trabajar la fórmula de Z diferencia. Entonces vamos a realizar primero nuestro error promedio, el cual nos pide la S, que es igual a la desviación estándar, y ese lo voy a obtener en esta tabla que tengo acá. En esta tabla yo tengo algo que se llama entre grupos y dentro de los grupos, que es lo que hablaba en la presentación. Entre grupos es una varianza, podría decirse como individual o por columna, pero yo lo que quiero es una varianza dentro de los grupos, es decir, que se haga por el total de los datos que se están analizando. Acá tenemos la suma de cuadrados, esta no me interesa, los grados de libertad tampoco, pero lo que sí me interesa es el promedio de los cuadrados que sea dentro de los grupos. Voy a seleccionar acá y voy a seleccionar esta parte. Ya identificando cuál es mi varianza total, esta es mi varianza total del ejercicio. Ya con esto yo puedo obtener la desviación estándar. Y decimos que la desviación estándar va a ser igual a la raíz de la varianza. Y este valor que tengo acá corresponde a la desviación estándar. Entonces ya tengo mi desviación estándar acá. Yo ya puedo trabajar con este valor. Ahora bien, acá me pide n, que es el promedio del número de datos total. ¿De dónde lo voy a obtener? Acá tengo una cuenta. La cuenta lo que hace es, valga la redundancia, contar los datos que tengo por cada una de las variables. En C yo tengo 14, en B yo tengo 16 y en A tenemos 13 datos. Por lo tanto, voy a obtener el promedio de estos datos. Va a ser igual a promedio de estos datos. Y lo voy a conocer como n. Muy bien, yo ya tengo n. Ya tengo n acá y acá ya tengo el valor de n. Ya teniendo estos dos valores, yo ya puedo obtener mi error promedio. Esto lo voy a colocar acá. Entonces voy a decir, el error promedio va a ser igual a S, que lo tengo acá, dividido la raíz de n, que lo tengo aquí. Y con esto obtendría mi error promedio, que es el que andaba buscando y aún no lo tenía. Entonces este va a ser mi error promedio. Luego de que ya tengo el error promedio, yo ya podría llenar o realizar la parte de Z diferencia. Z diferencia necesita una diferencia, que ya la tengo acá, y necesita un error promedio, que ya lo tengo acá. Por lo tanto, yo ya pudiera trabajar con esta parte. Vamos a realizar esta parte y vamos a decir en Z diferencia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la diferencia dividido el error promedio, igual acá, igual a diferencia dividido el error promedio. Y ya tengo mis valores. Muy bien. Después de esta parte, ¿qué es lo que nos restaría hacer? Como dijimos, la hipótesis que estamos poniendo a prueba es la que está acá. Para esta hipótesis se realizaba una prueba F,
y la prueba F está acá. ¿Cuáles son los valores que me van a servir para poder trabajar con esta parte? Entonces acá tengo 3 valores que voy a utilizar para trabajar con la prueba F. Y estos valores los voy a poner en una campanita de Gauss que ya la tengo por acá. Esta campana de Gauss me va a servir para poder determinar qué es lo que está pasando con la hipótesis, se acepta o se rechaza. En este caso tenemos el valor crítico para F. Valor crítico quiere decir cuáles son los límites que voy a tomar en mi campana de Gauss para saber cuál es la parte que se acepta y cuál es la parte que se rechaza. El valor crítico es de 3.23. Ese es el valor que voy a utilizar acá. Entonces vamos a colocar menos 3.23, que sería uno de los límites. Y luego tenemos el siguiente que sería 3.23. Esta zona que queda dentro de los valores lo conocemos como zona de aceptación, y la zona que queda afuera de los valores, esta de acá y esta de acá, lo conocemos como la zona de rechazo. Ahora bien, vamos a revisar el valor que tiene F. F tiene un valor de 7.47. Si nos vamos a la gráfica y vemos que el 3 está acá y el 7 posiblemente quede en esta parte, 7.47. ¿Qué quiere decir? ¿En qué zona está quedando el valor de F? Está quedando en la zona de rechazo, zona de aceptación, zona de rechazo. Quiere decir que la variable que pusimos a prueba acá, que es la hipótesis nula, se está rechazando. Entonces vamos a rechazarla. Rechazada. Esta se está rechazando y lo vamos a confirmar. Hablamos de un valor de confirmación. Este valor de confirmación lo vamos a colocar de la siguiente manera. Cuando la probabilidad que tenemos acá es mayor a 0.05, que es mi valor alfa, entonces la hipótesis nula se acepta. Y cuando la probabilidad es menor a 0.05, entonces la hipótesis nula se rechaza. Esto solo es un método para confirmación si la hipótesis realmente se acepta o realmente se está rechazando. Anteriormente en la prueba que hicimos